Bueno, ¿cuánto llevamos? No, todavía no, esperemos. Y hay 4 personas conectadas. 6. Ya. Dios les bendiga. Qué bueno que en esta hora estamos ya nuevamente unidos, ¿cierto, mis amados? Para dar inicio entonces a la clase del día de hoy. Hoy nos correspondería, recuerde que nosotros manejamos varias series. Serie 1, 2, 3, 4, 5 y 6 series. Y en cada serie hay un grupo de estudios que tenemos. La primera serie se llama Descubriendo la Nueva Vida en Cristo. Son 6 lecciones, ya las vimos. Pasos básicos de la Nueva Vida en Cristo son 13 lecciones. Y en este momento vamos para la lección 6 de esta serie. La serie 3 son más pasos básicos de la Nueva Vida en Cristo. La serie 4 son Viviendo juntos los unos con los otros. Son 11 lecciones. La siguiente es Respuestas bíblicas a respuestas comunes. Y la última serie es Viviendo libres a través de la verdad. Y a través de ellos pues tenemos todo estos conceptos bíblicos que vamos a tener con toda la claridad. Entonces vamos a darle gracias a Dios y comenzamos. Señor, gracias por tu palabra. Háblanos a través de ella, que sea una bendición muy grande para nuestras vidas, que la podamos entender y poner en práctica. Hoy te adoramos, te bendecimos, exaltamos y glorificamos y damos honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los domingos en la tarde hemos tenido a Daisy y hemos tenido a Elisa apoyándonos en este trabajo. Como todos no tienen sus hojitas en sus manos, aunque se las puedo, las voy a colocar en el Facebook para que ustedes las puedan tener, pero entonces se las voy a colocar después de clase. Lo debimos haber hecho antes, pero se me pasó. Voy a dar paso a paso cada una de las enseñanzas. Hay las 3 preguntas que siempre nos colocan, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca de Dios me habla. Y la primera pregunta que viene es, ¿casi toda la Biblia es de origen divino? ¿Qué piensas? Algunos dirán sí, otros dirán no. ¿Casi toda la Biblia es de origen divino? Siguiente, ¿toda persona que pide la ayuda de Dios es capaz de entender la Biblia? Cerrame la puerta. Cerrame la Biblia. Muy bien. Casi toda persona que le pide ayuda a Dios es capaz de entender la Biblia. ¿Falso o verdadero? Y por último, para sacar el máximo provecho de la Biblia es necesario meditar en ella. ¿Falso o verdadero? Comencemos entonces y al final podemos repasar estas preguntas y estoy seguro que a la luz de la palabra vamos a tener ideas claras. Bien, ¿qué es la Biblia? Hay un texto bíblico que está en 2 de Timoteo que nos va a hablar acerca de qué es la Biblia. Libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Les voy a pedir un favor a los hermanos de la iglesia, si pueden escribir sus preguntas que tengan al teléfono de la hermana Damaris, bueno, al WhatsApp de la hermana Damaris, que es el, ayúdenme, 301 317 9064 301 317 9064, o a través también del WhatsApp de la iglesia pueden ir haciéndome preguntas y yo tengo a alguien aquí que me esté apoyando en esto. Miremos entonces qué dice 2 de Timoteo 3, capítulo 3, verso 16. Estamos hablando de discipulado básico,
que vemos en la iglesia, que son 87 lecciones, solo son para discipulado básico. También hay gente que ha escuchado mucho de la Biblia, por aquí y por allá, ha escuchado muchas predicaciones, pero no han tenido la oportunidad de tener un buen discipulado. También para ti puede ser esa parte en esta hora. Y dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente, preparado para toda buena obra. Entonces ya sí te puedo hacer la pregunta, ¿no? Según lo que acabamos de leer, el texto que acabamos de leer, si tú no tienes en este momento en tus manos una porción de la Biblia, vaya y búsquela. Te voy a dar un momentico para que lo hagas, para que las preguntas que tengamos las podamos contestar. Bien, si me las contestas a través de el WhatsApp, qué bueno sería. Y la pregunta es, según 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, ¿qué dice 2 de Timoteo 3:16 en cuanto al origen de la Biblia? ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16 en cuanto al origen de la Biblia? 2 de Timoteo 3:16. Recuerda, puedes hablar a través del WhatsApp. Los hermanos que están en el WhatsApp de Palabra y Renovación, a través del WhatsApp de la iglesia. Y si no, entonces a través del número 301 317 9064. 317 9064. 301 317 9064. Normalmente lo hacemos en una mesa todos juntos, pero vamos a ver si somos capaces de hacerlo. Es más fácil poner mensajes de voz. Ah, bueno, sí. Si tienes dificultades de digitar tanto, sencillamente colocas un mensaje de voz, como si estuviéramos hablando. Muy bien, pero qué bueno que los hermanos de la iglesia que participan también estén en esta dinámica y no nos quedemos solos en esta clase. Muy bien. Entonces, ¿qué dice segunda de Timoteo 3:16 en cuanto al origen de la Biblia? Son de la hermana Sonia Rodríguez, que es inspirada por Dios. Muy bien, que la Biblia es inspirada por Dios. Y la otra pregunta es, entonces, ¿qué es inspirada? ¿Qué es que la Biblia sea inspirada por Dios? ¿Qué es que la Biblia sea inspirada por Dios? ¿Qué es el término inspirar? Y yo quiero en esto hablarte de algo. Muchos creen acerca de la inspiración que inspirada es de acuerdo a lo que uno mira, por ejemplo, a Shakespeare, que fue un hombre que tuvo una inspiración muy tremenda. García Márquez tuvo una inspiración muy tremenda, y es que algo lo llevaba a escribir. García Márquez habla acerca de las mariposas amarillas, habla de la situación social que Colombia vivía en ese momento, y es como él lo vivía para escribir sus novelas. Pero, ¿será que las Sagradas Escrituras fueron inspiradas de la misma manera? ¿Hombres de Dios vieron situaciones sociales y hablaron acerca de las situaciones sociales? Acabamos de ver que lo que la Biblia dice. Y entonces, ¿qué significa inspirada? ¿Si hay alguna respuesta? Y si no, voy a ir dándole para que no nos quedemos ahí. Recuerda de todas maneras que se demora un momento en, Muy bien. en transmitir lo que es. Muy bien. Bueno, inspirar, hay un término que es theophoneustos, que significa como si Dios hablara de adentro hacia afuera. Cuando estos hombres de Dios fueron inspirados, fue que Dios habló a través de ellos. Hay varios conceptos acerca de la inspiración. Unos dicen que la inspiración fue mecánica, o sea que simplemente Dios habló y lo que Dios habló tal cual. Otros dicen que no es así, y lo ve uno por la Biblia, que Isaías, por ejemplo, es conocido como el profeta de fuego porque el carácter de él era fuerte. Jeremías, conocido como el profeta llorón porque había un dolor en él, una queja en lo que escribía. Dani. Responde la hermana Sonia. Es que ese es del mismo conocimiento de Dios. Lo entiendo yo así. Bueno. Como si fuera lo que él mismo diera para que se escribiera acerca de todo lo que se iba a acontecer y a pasar. Una parte de Dios. Bueno.
Cuando la Biblia, por ejemplo, habla acerca de Jesús, está hablando en el capítulo 3 de San Juan, y hablando con este hombre, el Señor Jesús le dice, el viento sopla de donde quiere y nosotros no vemos de dónde viene, pero hablando acerca de la obra del Espíritu Santo, es la misma obra de inspiración. El Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo habla, inspira. Esa inspiración entonces no es la normal que conocemos, sino que es de parte de Dios. Ahora, ¿qué parte de la Escritura no es inspirada por Dios? ¿No? Toda la Escritura bíblica, porque cuando está hablando el apóstol no está hablando de otra cosa diferente a la Biblia. Entonces dice, toda la Escritura, o toda la palabra de Dios, o toda la Biblia es inspirada por Dios. Y la pregunta es, si es inspirada por Dios, ¿habrá algún error en las Sagradas Escrituras? Sí, algunos están contestando en este momento, no, pues ¿cómo se le ocurre? No, si Dios la inspira, no hay problema en ella. Hay una dificultad en la traducción de la Biblia, que de la Biblia de un idioma a otro idioma puede que hayan errores de transcripción, más la Biblia como tal totalmente es inspirada por Dios. Entonces toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué la Biblia entonces es diferente a otros libros? Vámonos para Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y dice la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí está hablando de algo tremendo. ¿Por qué es diferente la Biblia? Porque ella es viva. Yo puedo leer cualquier libro, puedo leer libros de un Mandino, puedo leer libros de grandes escritores, pero ese libro, después de que yo lo leo una o dos veces, ya lo único que voy a recibir voy a sentir que estoy leyendo papel, que estoy recibiendo algo más. Pero cuando yo voy a las Sagradas Escrituras, las Sagradas Escrituras me van a hablar, y cada que leo las Escrituras voy a entender algo de los secretos de Dios, algo de lo que Dios quiere hablar a mi vida. Entonces, la Biblia es viva, no es como otros libros, y es la diferencia. Ahora, ¿cómo puede la Biblia entonces servirnos como espada en nuestra vida? ¿Hay alguna? No, Allá. Muy bien. ¿Cómo puede? La Biblia dice que es como espada de dos filas. ¿Cómo es que la Biblia hace esa labor? En el mismo verso lo dice, ¿no? En el versículo 12 dice, es viva y eficaz y más cortante que ¿qué? Que toda espada de dos filos. Y ahí es donde dice, ¿cómo hace como espada de dos filos? Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Una espada, normalmente nosotros conocemos por aquí más utensilios, herramientas como el machete, ¿cierto? Tiene un lado de filo, pero la espada tenía dos lados filosos. Y cuando la espada penetraba, cortaba, pero también rompía los huesos. Y la espada rompía al entrar, rompía al salir. Había una doble función. Y la Sagrada Escritura, hablando de la palabra, dice que parte el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y también discierne los pensamientos. Qué bueno que Dios está hablando de esa manera. Daniel. la hermana Soledad responde que nos muestra lo que hay en nosotros para corregir. Sí, así es. A medida que la palabra del Señor está ahí, está haciendo esa labor. Qué bueno que los demás hermanos pudieran conectarse también y pudiéramos participar con la hermana Sonia y con los hermanos de la iglesia, todos juntos. Bien, entonces ya hemos visto la primera parte y hemos visto que la Biblia fue inspirada por Dios, que es de origen divino, y también hemos visto el propósito de la Escritura, que es de tratar con nuestras vidas. Hablando de ese propósito de la Biblia, hay algo más que la Biblia hace para con nosotros. En el libro de Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 2, el Señor nos va a hablar. Primera de Pedro 2, recuerda que la Sagrada Escritura tiene
en la última parte de la escritura vamos a encontrar entonces este libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Y dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La pregunta es, ¿con qué compara Dios en este texto bíblico a la Biblia? Con la leche espiritual. Él dice, desead como niños la leche espiritual no adulterada, Daniel. También tenemos participación de la hermana Daisy Manrique, de Rosa. Tenemos también que están acá en el WhatsApp. Oh, muy bien. Bueno, la Biblia dice que es comparada con leche espiritual no alterada. La leche, cuando es entera, tiene grandes características. De hecho, por ejemplo, en el caso de los niños cuando nacen, un error que se podría cometer es darle cualquier tipo de leche. La mejor leche para un recién nacido es la leche de su propia madre. Comienza con el calostro y después viene la otra leche. ¿Por qué esta leche es tan indispensable? Porque los genes de su madre, porque muchos anticuerpos son transmitidos en la leche. Ahora hay otros que no pueden tener la leche de su madre y hay unas leches especiales, pero la leche no adulterada es la mejor. La leche que ya tiene, ya se le adhiere a agua y esto no va a tener las mismas características. Lastimosamente la Biblia dice que deseemos la Biblia no adulterada, o sea, la palabra del Señor necesitamos que sea tal cual, que los principios de la palabra sean de acuerdo a lo que Dios ha dado y que esa palabra no sea transformada ni cambiada para que esa palabra transforme nuestras vidas. Si no recibo una palabra de acuerdo a las escrituras, lastimosamente mi fundamento de crecimiento no es válido. ¿Hay alguna...? La hermana responde, si se pregunta, Sí. tiene que con la leche, como una Daisy y la hermana Rosa. Muy bien. Bueno, ya que tenemos más personas, podemos... Por ejemplo, ¿qué pasa cuando en un creyente hay descuido del estudio de las Sagradas Escrituras? ¿Qué sucede con un creyente que no se alimenta continuamente a través de esta leche espiritual? Y esas son las preguntas que tenemos normalmente. Normalmente siempre que estamos reunidos tenemos alguna más, yo tengo por acá. No tengo mi estuche que está allá atrás por las escalas. Y tenemos un documento que es de 3 cuerpos. Y en el documento de 3 cuerpos, pues entonces nosotros tenemos la información que necesitamos y ahí depositamos todas nuestras respuestas. Creo que por aquí hay alguno de ellos. Bien, este es uno de nuestros materiales. Nosotros siempre los tenemos así. Siempre que llegamos a clase recibimos un material de estos y a medida que vamos estudiando, vamos anotando, vamos preguntando. Por eso se enriquece mucho la clase y lo hacemos así. Lastimosamente no están todos acá, entonces voy a intentar de una manera práctica hacerlo. Bien, si un cristiano descuida el estudio de la Biblia, ¿sí está la respuesta? Sí, van a responder. Se nos quiere de la zona. No, muy bien. Entonces esperemos un momentico que tenemos esto. Esta es la forma como nosotros estamos estudiando las Sagradas Escrituras. Está Daisy Manrique, no crecimiento espiritual y no hay comunión con Dios. Muy bien, yo no leo la Biblia, no crezco como los niños, no me fortalezco, no tengo los anticuerpos, no sé para dónde voy, hay un descuido en la vida espiritual. La Biblia por eso dice que nosotros no debemos de dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbres. ¿Por qué yo me congrego? Porque voy a la iglesia. Yo vengo a la iglesia a recibir entrenamiento y a recibir una comunidad de amor que fortalece, en el cual Dios utiliza para fortalecer muchas áreas en mi vida. Entonces, cuando yo no recibo ese alimento que Dios me quiere dar, hay un descuido en mi vida. Hay una situación en la que yo no voy a crecer en el Señor, pero vengo a la iglesia. Entonces la Biblia dice que en la iglesia, ¿qué voy a recibir? En la iglesia el Señor tiene dones ministeriales y en la iglesia el Señor ha dado maestros, pastores, evangelistas,
misioneros o apóstoles. ¿Para qué? Para que nosotros, a través de los ministerios, dones ministeriales que Dios ha dado en la iglesia, que nos enseña Efesios capítulo 4, sea formado. En una iglesia debe de haber enseñanza bíblica. En una iglesia debe de haber pastoreo. En una iglesia debe de guiarse a la gente de la iglesia para el evangelismo. En una iglesia debe de darse el trabajo de abrir obras, el trabajo misionero, y todo esto complementa el crecimiento dentro de la iglesia. Entonces, cuando se descuida esto, hay otras respuestas, pues, sí, las respuestas se dan después por lo que la transmisión de pronto es más lenta en algunas partes. Problemas, sí. Les contesta la hermana Rosa, que es de nutrición espiritual. Sonia Rodríguez responde: nos quedamos enano, me enfermo espiritualmente. Ajá. La hermana Elida hizo una respuesta, no sé, no recuerdo en qué momento. Dice: pura para una experiencia plena de salvación por la bondad de Dios. La leche espiritual pura para una experiencia espiritual. Muy bien. Ahora, la Biblia entonces es una guía en nuestro diario caminar. Si nosotros vamos, por ejemplo, el Salmo 119, 105, búsquelo en su casa tranquilo, no hay problema. Salmo 119, 105. Cuando lo haya encontrado, me dice amén, que yo desde aquí intentaré escuchar. Bueno, dice la Sagrada Escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. El salmista David, cuando lo hablaba, recuerde que ellos vivían en el campo, y hay experiencias nuestras ya de las lámparas que tenemos hoy en el campo. Cuando uno va caminando, uno tiene dos posibilidades. Una es de caminar, y si uno va por una trocha a un lugar difícil, uno ilumina hacia el suelo, y es tremendo porque uno puede abrir el chorro de luz, en el caso de las lámparas modernas, y mirar por dónde camino para que no vaya a caer por alguna víbora, algún animal, y ahí estoy andando. Y también lo puedo ver que cuando voy hacia el fondo, yo tengo que intentar cerrar el chorro de luz para que pueda mostrar con claridad y no perderse y ser más profundo en lo que yo hago. La lumbrera y la lámpara hacen, la palabra como lumbrera y lámpara hacen el mismo efecto. Uno me guía en mi caminar diario, pero también a través de ella visiono lo que Dios quiere hacer en mi vida. El desconocer la Biblia es no saber por dónde camino, y el desconocer la visión que Dios da a través de la Biblia es no saber hacia dónde me voy a proyectar. Entonces, camino un paso a la vez, pero también Dios me va a mostrar hacia el fondo cómo es que lo voy a lograr. ¿Sí? ¿Participaciones? Sí, claro, responden amén. Ahora que usted preguntó. Muy bien. Entonces, ¿con qué comparamos la Biblia? Hay dos cosas con las que la comparamos. Con una lámpara y una lumbrera. Nosotros vivimos en una época de mucha confusión. De hecho, tú miras a través de redes sociales y hay muchos que se hacen llamar maestros. Bueno, son maestros de algo. La gente quiere aconsejar. La gente quiere arreglar la vida de otras personas. De hecho, he conocido divorciados arreglando matrimonios. No sé cómo lo hacen. En algún momento escuchaba el testimonio de un hombre muy traumático, porque él iba a un hospital, a un centro psiquiátrico, y el psiquiatra que lo atendía le ayudaba porque él tenía delirios de suicidio. Entonces él iba y este hombre tenía unas palabras tan especiales, lo escuchaba y también lo medicaba, pero también le escuchaba. Y resulta que en una de tantas, este hombre va a este centro psicoterapéutico que también tenía especialistas en esta área, y pregunta por él y dice: no, ya no trabaja acá, ya no está acá, le dijo el celador. No, yo necesito ubicarlo. No. Y él empezó a buscarlo por cielo y tierra y no lo ubicaba. Tremendo. Porque un día llegó y encontró otra persona que estaba en la vigilancia,
y le dijo, hombre, ayúdeme a contactar tal doctor. Y él le dijo, no, él no lo va a poder atender nunca más, porque tu psiquiatra se suicidó. Tremendo. La Biblia no hace esa función. La Biblia, a través de la palabra, Dios va a orar. Pero hay muchos maestros, pero de todos los maestros que hay y que quieren aconsejar, la pregunta es, ¿quién o cuál de estos maestros podrá darme el mejor consejo? Y yo quiero decirte, el mejor consejo que alguien puede darte no es el consejo personal. El mejor consejo me lo va a dar Dios a través de la palabra, en donde yo pueda tener fortaleza en mi vida. Por eso estos estudios, y no solamente estos son los básicos, sino estudios donde yo aprendo a conocer a Dios a través de la palabra, aprendo a hacer exégesis bíblico, aprendo a leer un pasaje bíblico y entender principios de interpretación. ¿Quién me está hablando? ¿Cuándo está hablando? ¿Por qué está hablando? Y de acuerdo a eso, ¿qué implica eso para mí? Y yo cómo lo voy a hacer de acuerdo a los principios de las Sagradas Escrituras. Dani, ¿hay algunas respuestas? Sí, estaba respondiendo lámpara y camino. Después de la hermana Sonia, la hermana Rosa dice la leche no adúltera y una lámpara. Muy bien. No le respondimos que era lámpara y lumbrera. Muy bien. Si tienes audio, si te da dificultad digitar tanto, entonces habla y también vamos a escuchar los audios. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que la Biblia va a tener la autoridad final. Se dice que el que tiene el conocimiento tiene el poder. Y yo quiero decirte, a través de la Biblia es igual. Si tú tienes el conocimiento bíblico, nadie va a guiarte en lo que no es. La única manera de una persona perder el horizonte es no tener una relación directa con la palabra y también con el Señor. Aquí estamos hablando como Dios nos habla. En el capítulo 17 del libro de Hechos, el verso 10 y 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 10 y 11. Dice la escritura: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Me gusta demasiado lo que dice aquí. Los hermanos bereanos eran más nobles que otros, porque ellos miraban si la escritura sí decía lo que los apóstoles les querían enseñar. Y uno dice, Dios mío, pero es que eran los apóstoles, eran los propios, los que estuvieron con el Señor. Ellos miraban si lo que les estaban enseñando era de acuerdo. Por eso es importante que tú cargues las Sagradas Escrituras. Hay personas que ni siquiera llevan una Biblia a la iglesia. Algunos lo llevan a través de un celular, está bien. El problema es que si el celular, el software se te daña y estás escribiendo algo importante ahí, si tienes una Biblia, lo vas a lograr. Es más, aún los mismos, a nivel pedagógico, se ha descubierto que es más fácil aprender de un libro que tengo en mis manos que de algo virtual. También aprendo de lo virtual, pero yo tengo la forma de escribir, de anotar, y en el caso de quienes estudiamos la Biblia, como en nuestro manual de estudio, sería muy bueno que tuvieras una porción de las Escrituras. En mi caso como pastor, no coloco los textos bíblicos en la pantalla, no los proyecto en la pantalla. ¿Por qué no lo hago? Porque es necesario que la gente se acerque a la Biblia y se dé cuenta la forma como están aprendiendo, se den cuenta el pasaje bíblico que se está leyendo. Es más, hay pasajes bíblicos que ni siquiera quieren decir lo que aparentemente están diciendo algo, pero cuando yo leo antes y después, que eso es el contexto, parte del contexto, me doy cuenta que lo que la Biblia me está enseñando es otra cosa. Entonces, qué importante es que yo me acerque a las Sagradas Escrituras y que mire lo que la Biblia me está enseñando. Por eso entonces te exhorto para que tengas tu propio volumen de las Sagradas Escrituras. Es muy fácil adquirirlos. En comunidades como la nuestra, nosotros nos envían literatura a través de Nueva Generación y nosotros tenemos materiales que lo único que cubrimos es los costos de la traída al país. Son costos mínimos. Una Biblia que vale 55.000 pesos, a nosotros nos puede
pagando el puerto, trayéndola del puerto, podemos dar un aporte de 10.000 pesos que no es pagarla. Entre todos, y eso hacemos en Nueva Generación, entre todos nos unimos y pagamos el importe de lo que vale el material, de lo que vale embodegarlo, las personas, lo mínimo para que la palabra de Dios corra y Dios se glorifique. Hay Biblias de 5.000, de 10.000, todavía las hay, y también cuando Dios permite que sean donadas, también repartimos las Biblias que nos está dando, que tenemos, para que todos la tengamos. Ahora, entonces, estos hombres de Berea, según la pregunta que vamos a tener en el manual, ¿cuál es la costumbre que ellos tenían y yo creo que es digna de imitar? ¿Cuál sería esa costumbre? Sí, dice que son más nobles, muy bien. Pero ¿qué más dice? Recibieron la palabra con solicitud, pero al escudriñar las escrituras, dice las Sagradas Escrituras, que lo hacían con solicitud y que miraban en ella si lo que le estaban enseñando era de esa manera. Qué especial Dios, ¿no? Ahora, entonces ya nos damos cuenta de que la Biblia es la autoridad final en nuestras vidas, pero también a través de la Biblia yo voy a superar el pecado. La Biblia nos ayuda a no pecar. Daniel. Pero hermana Sonia, ¿qué es verificar? ¿Cómo? Verificar. ¿Qué es verificar? No, dice verificar. De la respuesta. Ah, muy bien, sí, ellos verificaban, muy bien, hermana Sonia, ellos verificaban esta parte. Ahora, el Salmo 119, nuevamente, ahora lo habíamos leído en otra porción, Salmo capítulo 119, en el verso 11, Salmo 119, 11. Dice la Escritura: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hace tiempo un hombre llegaba a la iglesia y se sentaba en la última banca. Nosotros teníamos un local en donde estábamos, en la última banca era ahí, junto a la acera, y el hombre se sentaba ebrio. Algunos hermanos me decían: pastor, es incómodo que ese borrachito se siente ahí. Y él decía: pero ¿molesta a alguien? Es incómodo. ¿Molesta a alguien? No. ¿Hay puestos disponibles más adelante? Sí. Déjenlo que esté ahí. Y en algún momento él me llegó a decir: pastor, yo siento vergüenza de venir ebrio. Yo no quiero volver. ¿Por qué? Porque me da pena. No he sido capaz de dejar el trago. Yo creo que el día que deje el trago, vengo. Y dije: no, nunca lo vas a dejar así. ¿Cómo así? El único que te va a ayudar es Él, es el Señor. Y a medida que escuchas la palabra, el Señor va a empezar a romper las cadenas. ¿Cómo romper cadenas? Escuchando la palabra. Esta palabra es viva y eficaz, lo leímos. Es más cortante que toda espada de dos filos. Y el efecto de la palabra es que transforma vidas. Entonces tienes que acercarte, al contrario, acércate. Escucha la palabra. Muchas personas dejaron su vida de vicio y tantas cosas cuando empezaron a escuchar la palabra y ella halló cabida en su corazón y empezó a transformarles. Nosotros somos transformados por lo que escuchamos. Por ahí hay una frase muy común que dice: pienso, luego existo. Y quiere decir que la palabra llena, inunda nuestra alma, y cuando nuestra alma es inundada, ella transforma. No solamente la palabra. Una persona puede ser formada para el mal. Si nosotros recordamos en el caso de Hitler, recuerda que él tomaba unos niños, fueron tomados y fueron formados para cometer grandes asesinatos. Estos fueron los que impactaron hace 15, 20 años, todavía estaban dando guerra y asesinando a miles. También lo ve uno en culturas suicidas, donde hay una fe que colocan en ciertas personas y ellos vienen y acaban con cantidad de personas porque fueron formados para la guerra, su mente fue tratada de esa manera. Cuando una persona llega a la iglesia,
Es usual que la gente le diga, oiga, te lavaron el cerebro. Yo quiero decirte en esta hora, es cierto, a nosotros la palabra nos lava el cerebro, pero nos lo lava para bien, nos lava para buenas obras, nos lo lava para ser transformados, y por qué no decirlo también, nos lo lava para dejar el vicio. ¿Qué sería de una nación como la nuestra si no existieran los centros de rehabilitación cristianos, si no estuvieran las obras sociales, si no se trabajara con mujeres sacándolas de la prostitución, si no se trabajara con niños que están viendo o que están influenciados de una mala vida o que no tienen padres? Yo le doy gracias a Dios porque hay ministerios en Colombia que trabajan fuertemente en las calles con hombres, mujeres y niños, y la palabra transforma sus vidas. He conocido jóvenes en proyectos de resocialización que han estado en escuela, colegio, universidad con una filosofía cristiana, y hoy son personas que le sirven al mundo, le sirven a la sociedad. Los vemos a través de medios de comunicación y fueron rescatados a través de los principios de las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando dice en mi corazón he guardado tus dichos, está diciendo algo especial. Yo quiero preguntarte, ¿qué crees que es este texto bíblico? En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Qué significa guardar los dichos? O guardar guardar los dichos de la palabra del Señor. ¿Qué significará guardar los dichos? Vamos a ver si lo responde Dani. Deberían de mirar la posibilidad de manejar Skype también, o otros problemas donde puedan hacer. Sí, eso lo vamos a empezar a orientar a los hermanos. Vamos a ver si hacemos como una, para que hablen cada uno su Skype. Muy bien, también podemos trabajar esto por Skype, mis amados hermanos. Hay una sugerencia. Skype es una aplicación en donde varias personas se conectan, claro que no sería abierto, y a través de Skype tendríamos estos estudios bíblicos para que interactuáramos todos. Entonces aparecen en las pantallas las caras de todos nosotros y podríamos interactuar. Hay otra aplicación que se llama Ovo, no sé, hay otras tantas que existen. Tendríamos que tener en nuestra casa internet y estas aplicaciones bajarlas a nuestros la cuenta. Equipos. Muy bien. Ahí están respondiendo. Ya están respondiendo. Muy bien. Pues guardar la palabra es tener la palabra. Repite la pregunta, entonces la pregunta es, ¿qué costumbre? No, perdón. ¿Qué significa en mi corazón he guardado tus dichos? Cuando dice que en mi corazón he guardado tus dichos, he guardado mi palabra, he guardado la palabra con celo. También se refiere mucho a cuando estoy metido tanto en la palabra que de una u otra forma la tentación no va a llegar a mí, porque la palabra la he guardado en mi corazón. Qué bueno, sí. Hermano Robin, muy bien, muy bien. Ahora, hablando de esto, nosotros vamos a dar cuenta de algo, que la Biblia entonces nos va a ayudar a crecer. ¿De qué manera nos va a ayudar a crecer? Vámonos para 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. Yo no sé si usted ha notado que hemos ido y venido a varios textos bíblicos y que en estos textos bíblicos hemos encontrado diferentes respuestas. Es un solo texto bíblico, pero mire que no acomodándolo y no cambiando la versión, sino escurriendo lo más que podemos el texto bíblico, hemos descubierto varias cosas. Entonces, en el capítulo 3, verso 16, me va a decir que la Biblia tiene varias utilidades. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La pregunta que nos hace el manual es, ¿para qué es útil las Sagradas Escrituras? Según el texto bíblico que acabamos de leer, y voy a leer también el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay 4 utilidades que vemos en 2 de Timoteo 3, 16, 17 de las Sagradas Escrituras. Hay 4 utilidades que tiene las Sagradas Escrituras. Qué bueno que la pudiéramos
escuchar o mirar, que nos estén escribiendo, que dice toda la escritura es y útil para... Muy bien. También hay que... Hay 4 grandes utilidades que tiene las Sagradas Escrituras. Muy bien. El concepto de redarguir es sentir que uno es reprendido, que algo le está por dentro diciendo cuidado con eso. Entonces, cuando habla del término redarguir, es que somos reprendidos. Entonces, la Escritura también hace esa función. Y cuando la Biblia empieza a tratar con nuestras vidas, entonces es cuando dice que estamos enteramente preparados o capacitados para hacer toda buena obra. Muy bien, yo voy a hablar acerca de los 4, no han llegado, ¿cierto? Están grabando en ese momento. Muy bien. La respuesta. Entonces, qué bueno, ya entró la respuesta. Ten en cuenta que hemos leído las respuestas que hay en él. Ah, sí, señor. Muy bueno. La hermana Sonia borró el mensaje. Hay otro mensaje de la hermana Rosa. Bien. Voy a poner de la hermana Rosa. Enseñar, redarguir, corregir e instruir. Muy bien. También otra respuesta de la hermana Elia que dice: nos enseña la verdad y permite corregir en nosotros lo que está mal. Muy bien, qué bueno. Está bien, aquí no me están llegando las respuestas, ¿tú las tienes ahí? ¿Dónde? No me están llegando acá, ¿tú las tienes ahí? Pues ahí sí te llegan. ¿Y ahí las ves? Sí, pues las que tenemos en Muy bien, yo no las veo vivo acá. están acá. Las tienen como comentarios. Muy bien, muy bien. Hay que estar pendiente de ellas también. Ahora, lastimosamente, hay personas que creen que la Biblia no lo es todo. Hay conceptos raros que hoy tiene la gente de la Escritura. Por ejemplo, toman textos fuera del contexto. Alguien decía que debíamos de edificar nuestras vidas y para eso teníamos que edificarla sobre la doctrina de los apóstoles y los profetas. El contexto bíblico en el que el apóstol estaba hablando está diciendo que edifiquemos nuestra vida en la doctrina apostólica. Apostólica hay 2 conceptos bíblicos que es apostelos y apostolos. En este concepto, uno de los 2 conceptos está hablando directamente de los apóstoles que fueron formados por Jesús, no los apóstoles en cuanto a misioneros. Hoy hay gente que se hace llamar apóstol, hoy hay apóstoles, gente que siembra la obra del Señor, van y predican y tienen una labor apostólica que es misionera. Muchas misiones mejor le llaman misioneros, pero son apóstoles o misioneros. Y hay otros que hablan de un apostolado que ellos son cabeza de la iglesia y que ellos son dirigentes de la iglesia y que el Señor sobre ellos ha colocado una unción especial y hay una palabra diferente. Entonces ellos dicen: Dios hablaba a través de la Biblia, pero ahora no. Y hasta la lanzan y dicen: no. Dios habla hoy a través de nosotros porque somos apóstoles. Y la Biblia dice que hay que fundamentarnos sobre la doctrina de los apóstoles modernos y de los profetas modernos. No. El texto bíblico habla que la iglesia está fundamentada en la doctrina de los 12 de los apóstoles utilizados por el Señor. El fundamento de la iglesia es Cristo. Y ellos lo único que hicieron fue hablar del fundamento que Cristo colocó sobre ellos. Y los profetas, que eran los que hablaban desde el Antiguo Testamento acerca de Jesús. Entonces, no es por nuevas revelaciones. No voy a entender la palabra a través de revelaciones raras. Es más, la misma palabra de Dios dice que esta es la palabra profética más segura. Y cuando a mí me llegan con alguien que tiene una profecía, un momentico, no pasó el filtro, eso no es de Dios. Lo que me está hablando no es de acuerdo al principio bíblico, no es de Dios. Alguien que se hace llamar apóstol, pero apóstol como si fuera de los 12 apóstoles, no, qué pena con usted. La doctrina apostólica es la que está en la Biblia. Si usted me trae una palabra diferente al que está en la Biblia dice que si alguien viene con una palabra diferente a esta, no le recibamos. Es más, dice que ni siquiera le digamos bienvenido. No es. Y la Biblia también, lastimosamente, da maldiciones y la gente se maldice cuando enseñan
cosas aparte de la escritura. Nadie puede colocar, en Apocalipsis hay maldición, dice que todas las maldiciones y las pestes que están en este libro van a ser colocadas sobre esa persona que le coloque o le quite a lo que las sagradas escrituras está haciendo eso. Entonces, no hay sueños, no hay revelaciones, no hay profecías que pasen por encima de la palabra del Señor. No existe un profeta, no existe un apóstol por encima de la misma palabra revelada. La única forma que un apóstol, que un profeta, que alguien que Dios utilice predicando la palabra, enseñando principios, sea escuchado por nosotros, es que este filtro nos muestre que lo que están enseñando es de acuerdo y es lo que la palabra del Señor está hablando. La Biblia entonces es suficiente para hablarnos a nosotros y para orientarnos a nosotros en nuestra vida. Daniel, ¿hay algunas? No, en el momento es participación de Luzaida Cardona, que dice que nos enseña, es para aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Sí. Y bueno, hay varias respuestas, pues que ya ha pasado como ya hemos tenido la respuesta, pero igual hay participación. Una preguntita, ¿te cuesta tener fe? ¿Cuál sería la manera que nosotros tendríamos para aumentar la fe? ¿Cómo acrecentar la fe en mi vida? Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Se habla hoy mucho de fe, que hay que tener fe, que si yo tengo fe como un granito de mostaza, le digo a una montaña que, cierto, el texto bíblico es correcto, el texto es correcto, pero no lo vemos en el contexto, porque dice que si yo tengo fe como, si mi fe se desarrolla, y es lo que el Señor está enseñando, y hay que leerlo, las dos posiciones, la que tiene Marcos y la otra posición, que dice que si mi fe crece como el grano de mostaza, o sea, se desarrolla, y dice que es tan tremendo que ese árbol de mostaza, siendo una hortaliza, crece como un árbol, y aún las aves del campo están sobre ella. O sea, no es tener la fe como el granito de mostaza, es desarrollar la fe como se desarrolla el granito de mostaza. Y a veces cantamos, si tuviera fe como un grano, y es más, yo he escuchado la versión en un grano de mostaza, y alguien dice como un granito de mostaza. No, señor. Y dicen, eso lo dice el Señor. El contexto no dice eso. Dice, si mi fe se desarrolla, y hay que leer todo el contexto, como el grano de mostaza, entonces mi fe va a crecer de tal manera que lo voy a lograr. Entonces, cuando hablamos acerca de la necesidad de aumentar la fe, al igual que el grano de mostaza, crece. ¿Y qué dice la Biblia en Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. A través de esta tú tienes fe, porque está la palabra. En Hebreos 11 dice que la fe es algo que viene de aquí, es la certeza de ¿qué? De lo que se espera. No, de lo que espero yo no, de lo que se espera, que Dios lo ha dicho por la palabra. Y es la convicción en esta palabra que yo no puedo ver. Dios, a través de la palabra, da grandes promesas, y mi fe se desarrolla a través de los principios entonces de la palabra de Dios. Ahora, uno va a mirar la Biblia y hay preguntas, ¿cierto? Hay gente que ignora mucho de la Biblia. La mayoría tenemos una de estas en la casa. Lastimosamente hay gente que la tiene en su casa, pero la tiene como un amuleto. Alguien la tiene, dice que la abren en la hoja amarilla, Salmo 91, que es el salmo de protección. No. La Biblia es una colección de libros. Son 66 libros. En la tradición católica veíamos 72, pero fuera de los 66 libros, usted va a ver que en las Biblias católicas dice libro apócrifo o deuterocanónico. Apócrifo significa falso o falsa escritura, y ahí dice en la Biblia, libros falsos, ahí van a aparecer, o apócrifos, que alguien les decía hipócritas, no es así, son narraciones de la escritura, pero no son libros que pasan la necesidad que tienen muchos, que es
que pasen los judíos para aceptar un libro dentro de las Sagradas Escrituras. Esos libros tenían que pasar como un filtro. Tiene un divino, o sea, así dice el Señor, fue dado por un hombre de Dios, es profético el libro. Habían 5 condiciones para que un libro estuviese en los libros del Antiguo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento reúnen las mismas condiciones de los del Antiguo Testamento. Entonces, los cristianos evangélicos no aceptamos esos libros que la misma Iglesia Católica no lo reconoce como... pueden decirnos que sí, pero realmente le colocan ahí mismo deuterocanónicos. Tú los vas a ver, mira el contenido de la Biblia y lo vas a encontrar en la Biblia Católica. O también se llama pseudoepígrafos, que también significa falsa escritura. Entonces la Biblia en sí, católicos y evangélicos coincidimos en que los libros son 66. Es más, los judíos compilaron varios libros en uno y tú te vas a buscar en Wikipedia y vas a encontrar que son 22. Pero en los 22 ves que, por ejemplo, la ley de Moisés, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios, también son conocidos como la ley de Moisés o la Torá, y esos forman un solo libro. Y lo mismo algunos otros libros que son históricos, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, etc. Pero entonces, en este momento, entendemos que el Antiguo Testamento va a tener 39 libros y está dividido en 5 partes. El Nuevo Testamento va a tener 27 libros y está dividido en 5 partes. Es como tener en mis manos la Biblia, ¿cierto? Aquí tengo mi Biblia, pero lo voy a hacer de una forma pedagógica. Esta es mi Biblia y mi Biblia yo la abro y encuentro que son 2 grandes porciones, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento va a tener 5 grandes divisiones. Sí, el Nuevo Testamento también va a tener 5 grandes divisiones. ¿Cómo está dividido el Antiguo Testamento? Los 5 primeros libros de la Biblia son llamados deuterocanónicos. Los 5 primeros libros de la Biblia son llamados la ley de Moisés o la Torá, perdón. Los 5 primeros libros de la Biblia son llamados ley de Moisés o Torá. Y esos libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. Después siguen otros libros que narran la historia de Israel y son llamados libros históricos, que es desde Josué, Jueces, Ruth, Samuel, primer y segunda de Reyes, primer y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Los libros, que son 12 libros, que son históricos. Después sigue, en la tercera división del Antiguo Testamento, unos libros que son de poesía o prosa, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Esa sería entonces la siguiente división, y vienen otras 2 divisiones que son los profetas mayores y los menores. Y al preguntar por qué mayores y menores, a veces se nos viene a la mente, pues porque los mayores son más importantes, los menores son menos importantes. No, los mayores son los más extensos. Es más, en los judíos le llaman profetas anteriores y profetas posteriores. Entonces están los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y Lamentaciones, y ya siguen, y ya siguen los profetas menores, que son los libros que a veces tienen un capítulo, 2 capítulos y 3 capítulos, que van desde Isaías hasta Malaquías. Estamos hablando de las 5 primeras ediciones de la Biblia, todas ellas conforman el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. En el Nuevo Testamento entonces voy a encontrar otras 5 divisiones. La primera, que son las buenas nuevas de salvación o evangelio, que narran la vida, obra y milagros del Señor Jesucristo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después sigue un libro de historia. Acuérdate que los históricos del Antiguo Testamento fueron 12. Aquí van a ser uno solo, que es el libro de Hechos de los Apóstoles, que realmente se debería llamar Hechos del Espíritu Santo. Después sigue las enseñanzas o cartas. Entonces, unas son cartas escritas por el apóstol Pablo o Paulinas, y otras cartas escritas por los otros apóstoles, que se les llama cartas o epístolas generales. Y por último, el libro profético
del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis. Entonces tengo mi Biblia, tengo la ley o la Torah, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores, profetas menores. En el Nuevo Testamento tengo 4 evangelios, un libro histórico, cartas paulinas, cartas generales, y tengo el libro profético del Nuevo Testamento. El tiempo se nos está yendo. Voy a tomar unos minuticos para esto, porque ya se nos va acabando el tiempo. ¿Cómo sacar nosotros provecho de las Sagradas Escrituras? Lo primero que quiero decirte es que debes escuchar las Sagradas Escrituras. ¿A dónde debes escuchar la Sagrada Escritura? Pues se escucha de varias maneras. La escuchamos en audio, ella misma recitada. Entonces yo podría meterme a YouTube y buscar Santa Biblia hablada, y voy a tener la Biblia y la voy a escuchar. Es una forma de escuchar la voz de Dios. Yo te recomiendo, más que escuchar a alguien hablar acerca de Dios, deberíamos conocer sobre Dios. Me han dicho personas: pastor, qué bueno que usted nos diera un cursito para conocer las falsas doctrinas, las falsas denominaciones, la gente que no habla bien de Dios. Yo le digo, le voy a decir una cosa, le voy a enseñar a ir a la Biblia, a que usted mismo conozca la Biblia, y todo lo que alguien le diga que no esté en la Biblia, usted lo va a detectar. Yo no necesito saber de dónde nació un falso profeta, solamente necesito saber qué dice Dios. Y cuando alguien me diga, es que Dios dijo, venga un momentico, en la Biblia yo no he leído eso. Es más, a la misma gente de la iglesia yo le he enseñado, bueno, hemos enseñado, no hablemos de nosotros en la iglesia, hemos enseñado que si alguien de la iglesia enseñase algo que no es de la palabra, se tiene toda la autoridad para venir y decir, venga, hablemos, porque lo que estás enseñando no lo veo por la palabra, y qué bendición que podamos crecer a través de las Sagradas Escrituras. En Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas, porque el tiempo está cerca. 1. 2. La Sagrada Escritura, entonces acabamos de leer también este texto que nos muestra que hay que estudiarla, no leerla solamente, estudiarla. Hay una gran diferencia entre leer y estudiar. Yo leo y me puede pasar. Estudiar es hacer preguntas. ¿Qué dice? ¿Cuándo dice? ¿Por qué dice? Y entonces, ¿y cómo aplicaría yo esto a mi vida? Entonces, sería muy bueno que comiences a estudiar la Biblia. Yo te recomiendo no el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es un trato hacia un pueblo que era oriental. Entonces sería muy bueno que comiences con el Nuevo Testamento, con los Evangelios. Entonces, al leerla y al estudiarla, meditar en ella. ¿Qué me enseña? ¿Qué debo aplicar para mi vida? Y también es bueno aprender a memorizar, tomar un texto bíblico y empezar a decir, vea, aquí el Señor me habla de tal manera, que hay una promesa de Dios, me la voy a aprender. Y lo más importante, que al hacerlo, la obedezcamos. Hay 3 cosas que uno va a ver que hizo Esdras en las Sagradas Escrituras. Te invito a que vas al libro de Esdras, que está antes del libro de los Salmos, está antes del libro de Esther, antes de Nehemías, está el libro de Esdras. Esdras capítulo 7, el verso 10, nos habla de 3 cosas importantísimas que hizo Esdras. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir es para hacer, para actuar, para inquirir en la ley del Señor y para cumplirlas y enseñar a Israel sus estatutos. Entonces preparó su corazón para inquirir en Dios, 1. 2, para cumplir lo que Dios dijo, y 3, para enseñarla a otros para que aprendieran. Entonces qué bueno que nosotros podamos hacerlo. Quiero colocarte una tarea bíblica, y la tarea es que leas un capítulo diario de las Sagradas Escrituras. Hay que leerla y hay que escudriñar las Sagradas Escrituras. Bien, yo quiero dejar una tarea hoy para los hermanos que están en crecimiento, y es memorizar desde Génesis hasta el libro de segundo libro de Crónicas.
Entonces es memorizar así: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes y primer libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas. Desde Génesis hasta Crónicas. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya a la Biblia, sencillamente digo libro de Samuel. Ya sé, está por este ladito. Entonces vamos a memorizar las Sagradas Escrituras esta semana. Texto a memorizar, y lo voy a preguntar el próximo domingo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Voy a pasarle este material y les voy a pasar por adelantado para que podamos participarlo, el de la semana entrante, pero solamente lo voy a hacer a los que me coloquen su correo. Si usted me envía su correo, le mandaré este documento a su correo. Escríbame a César_6807 @hotmail.com. César_6807 @hotmail.com y me envía su correo. O lo otro, aquí mismo, también por Face o por el WhatsApp, me dice: yo quiero que lo haga. Me gustaría más por WhatsApp porque es tu correo personal, ¿cierto? Entonces, el teléfono de WhatsApp mío es 310-366 2902. 310-366-2902 a mi WhatsApp. Entonces mi WhatsApp dice: pastor, mándeme el documento a mi correo o al WhatsApp tuyo. Entonces yo enviaría este documento y el de la semana entrante te lo enviaría. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Gracias por este tiempo que tuvimos. Permite que podamos crecer más. Nunca habíamos trabajado las redes sociales de esta manera. Ayúdanos a ser más efectivos. Danos una estrategia para que semanalmente lo podamos hacer y crecer, y que sea ameno y podamos crecer en tu palabra. Gracias por los que nos han visto a través de estas redes sociales. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, mis amados, en este estudio nos veremos próximo domingo a la 1:30 de la tarde. Dios les bendiga.